¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Natalia Monge y estoy muy feliz de darles la bienvenida una vez más a Citas con tu Salud, este espacio que gracias a Laboratorios Lavín ha llegado a ocupar un lugar muy especial en el corazón y en la salud de todos los que nos han venido siguiendo en episodios anteriores, que ahora les doy la buena noticia y así arrancamos. Nos van a poder encontrar en nuevas plataformas además de Facebook, en Instagram, en YouTube. Nos van a poder escuchar a través de nuestro podcast. En fin, no hay manera de decir no puedo cuidar mi salud porque tengo desinformación. Aquí nos vamos a encargar de tocar temas de su interés y de poder apoyarles y acompañarles en ese proceso de la salud preventiva, que es lo que tanto nos interesa. Así que les damos la bienvenida, les agradecemos que nos acompañen en este ratito que vamos a compartir, hablándoles de un tema que especialmente en este mes de julio para Lavín es muy importante, pues vamos a enfocarnos en la salud del hígado graso. ¿Qué es la salud del hígado graso? ¿Qué es el tema del padecimiento hepático? Bueno, todo esto lo vamos a abordar hoy para que con nuestros especialistas nosotros podamos entender muy bien por qué este padecimiento no necesariamente se liga con personas que están con una ingesta de alcohol elevada. Así es que vamos a hacer énfasis precisamente en el hígado graso y para ello yo quiero que ustedes por favor vayan preparando algunas dudas, algunas consultas que nos pueden dejar justo aquí en esta publicación que les vamos a hacer, porque claro, siempre hay cosas que podemos experimentar en el camino y que no siempre tenemos la respuesta para resolverlas de inmediato, pero queremos ir acompañándoles e ir haciendo un abordaje responsable que tenga que ver precisamente con este tema. Pues sí, es muy común que nosotros naturalmente pensemos que la enfermedad hepática tiene un ligamen estrictamente llevado de la mano del alcohol y su ingesta, pero no necesariamente es así. Así que hoy yo quiero contarles que de la mano de nuestros especialistas vamos a poder entender por qué no necesariamente esto está relacionado, cuáles son los síntomas, cuáles son las maneras de prevenirlo y cómo revertir ciertas conductas que nuestro organismo nos va manifestando y que por supuesto queremos hacerlo para que todos en la familia estemos muy bien. Así que bueno, les voy a compartir algunos datos que pueden ser de su interés. Fíjense que a nivel mundial se estima que entre el 20 y el 30% de la población padece de hígado graso. Imagínense ustedes qué datos tan curiosos e interesantes. Por otro lado, particularmente aquí en nuestro país, el hígado graso se encuentra en 20% de las mujeres mayores de 20 años. Imagínense, uno dice 20 años, está uno apenas comenzando a vivir y ya podría tener algo que genera una alarma y que requiere cuidado. Así que bueno, otro dato adicional es que en un 30% de los hombres del mismo rango de edad, los cuales pueden ser también entre un 40%, van a generar cirrosis. ¿Qué es la cirrosis? Y otras dudas que tenemos, vamos a abordarlo de inmediato. Quiero que por favor le demos la bienvenida y agradecerles muchísimo a nuestros especialistas de hoy. Primero saludo al doctor Alejandro. Él es, el doctor probablemente ya se les haga conocido, pues su carita la hemos visto en algunos programas de televisión anteriormente, o quizás usted hasta es paciente del doctor Alejandro Cañas Coto. Doctor, gracias por estar con nosotros. Usted en su calidad de especialista en gastroenterología, también sé que es hepatólogo. Pues es la voz calificada para que hoy nos evacúe todas esas dudas que tenemos. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos pues para tratar de informarnos un poquito de un tema tan interesante como es este. Perfecto. Bueno, y como ya es costumbre, también no puede faltar la compañía y la presencia del doctor Alberto Bonilla, director técnico de Laboratorios Lavín. Doctor, gracias por acompañarnos y por promover estos espacios que han sido de gran valía para la población. No, encantado Natalia, encantado doctor de recibirlos. Siempre para nosotros es muy agradable abrir las puertas del laboratorio para compartir temas relacionados con la salud. Y bueno, en realidad es una oportunidad importante como para aprender un poquito de qué es lo que nos puede pasar con el hígado. Siempre digo que para mí, en mi calidad de comunicadora, es riquísimo tener estos espacios, porque si bien es cierto, tengo mi guía de preguntas elaborada por un equipo que investigó y teniéndolos a ustedes de frente, pues al final de cuentas soy una paciente más que podría estar padeciendo cualquier cosa. Entonces, me encanta que podamos comenzar de una vez al grano, como dicen, entendiendo bien qué es el hígado graso. Bueno, tenemos que entender que el hígado graso en sí realmente es el acúmulo de grasa dentro de las células del hígado, dentro del hepatocito. Eso se provoca en cualquier situación donde haya ganancia de peso, ¿ok? Yo trato de explicarles a las personas, igual que me engordo por fuera, me engordo por dentro. Entonces, si yo gano peso
y entonces me salen unas llantitas aquí o unas llantitas aquí, igual ese hígado se va a tender a engordar y voy a tender a tener hígado graso. ¿Okay? Eso es la definición de hígado graso. Simplemente eso es lo que vamos a tener. Y por eso hablamos de que 1 de cada 4 personas tiene algún grado de hígado graso. ¿Por qué? Porque cada día va aumentando más el sobrepeso. Cada día más vemos personas más gorditas. Y sabemos que conforme pasen los años, con los cambios en la dieta, probablemente esto va a ir todavía a un mayor aumento. Doctor, pero las trampitas que las vamos a mencionar es que no necesariamente una persona que padezca de obesidad podría tener su hígado graso. Exactamente. De hecho, no hay que ser un gordito, o sea, no hay que estar y uno decir, o sea, con que tenga un poquito de sobrepeso, con que tenga un poquito de grasa mal acomodada en algún lugar, eso perfectamente puede ser que ese lugar sea el hígado. Y es lo que hablamos de la grasa visceral, o cuando se acumula la grasa aquí. Vemos la gente que tiene pancita, vemos gente que es muy delgadita de brazos, de piernas, pero que tienen pancita. Y esa pancita también traduce en que probablemente el hígado tiene cierto grado de grasa acumulado ahí, y eso es parte de lo que vamos a tener como lo que vamos a iniciar, y ahora vamos a conversar un poquito más de todo lo que es la enfermedad de hígado graso. Hace un ratito yo mencionaba unos datos que quisiera repasar, pero ahorita que recién estamos iniciando este episodio de Citas con tu Salud, para poner el contexto propiamente de nuestro país, porque aunque hay personas que tal vez nos están viendo de fuera de nuestras fronteras, pues a ver, somos ticos y nos interesa que nuestra población refleje datos buenos y positivos a nivel de salud. Entonces, bueno, voy a repasarlos. Decía que en Costa Rica el hígado graso se encuentra en 20% de las mujeres mayores de 20 años y en un 30% de los hombres del mismo rango de edad, de los cuales, dice, 5 a 20% podrían generar etapa previa a la cirrosis. ¿Qué causa el hígado graso? ¿Por qué se da? Usted mencionaba ahorita la obesidad, pero ¿qué otras pueden ser razones por las cuales una persona de repente comienza a padecer síntomas de esta enfermedad? Interesante, y tenemos que entonces, para entender un poquito esta enfermedad del hígado graso, es que entendemos, tomamos en cuenta que conforme vamos creciendo, y si ya estamos hablando de personas mayores de 20 años, son las personas que van a tener a engordarse, que van a tener un poquito más de peso. ¿Okay? Entonces, entramos ahí. ¿Cuál es la razón por la que estamos ganando de peso? Podemos ganar peso porque tenemos malos hábitos alimentarios, porque tenemos enfermedades subyacentes, diabetes, hipotiroidismo. O sea, hay diferentes enfermedades que nos pueden ayudar a tener ganancia de peso. O lo que hablabas, que era el consumo de alcohol. A pesar de que el consumo de alcohol se relaciona con un ente un poquito más diferente, es básicamente lo mismo. Lo que hace es acumular grasa en el hígado y a fin de cuentas se manifiesta de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una persona que, por ejemplo, es gordita o que es diabética y además le da por tomar licor, tengo dos cosas que están haciendo que ese hígado se llene de grasa y va a hacer que esto funcione peor. Entonces, una vez que tenemos que entender que ese hígado está graso, ese hígado tiene dos caminos a seguir. ¿Okay? Ese hígado que está graso puede estar en paz y tranquilidad. O sea, es un hígado que tolera muy bien la grasa. Es lo que hablábamos ahora, que es lo que llamamos, como dice uno, el gordito feliz. Es un hígado que está tranquilo. O tenemos hígados que con base en la genética y con base en lo que es esa persona, eventualmente ese hígado puede inflamarse. ¿Qué es inflamarse? Inflamarse es que esas celulitas del hígado que están llenas de grasa se empiezan a destruir. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico del hígado lo que empiezan a pensar es que si yo mato esas celulitas que tienen grasa, voy a matar la grasa. Lo que no se da cuenta o lo que no puede tener claro es que son todas esas células. Entonces, si yo empiezo a matar esas celulitas eventualmente son reemplazadas por otras, pero si no le das suficiente tiempo a ese hígado de reemplazarlas por células, empieza a generar cicatrices. Y esas cicatrices, ese depósito de cicatrices en el hígado es lo que eventualmente me puede llevar a una cirrosis. ¿Okay? Claro, que está muy estigmatizada esa palabra en que solamente una persona que, por ejemplo, padezca de alcoholismo es la que presenta cirrosis. Ya vemos que no. Imagínense que antes hablábamos de que la principal causa de cirrosis era alcohol. Hoy en día sabemos que solo el 30% de las personas realmente de la cirrosis son por alcohol, pero más del 45% ya son por hígado graso. O sea, entonces el hígado graso se convirtió en la nueva enfermedad o en la nueva causa más común para que yo pueda tener cirrosis. Y como hablabas de esos datos, Natalia, de todas esas personas que tienen hígado graso, entre un 5 y un 20% van a progresar hacia una cirrosis. ¿Y qué es lo que nosotros, o a fin de cuentas, qué es lo que nos interesa? Lo que nos interesa es poder encontrar esas personas, detener esa progresión y si ya ha habido algún grado de progresión, tratar de devolverlo lo más que se pueda.
Y ahí es en donde entra entonces en juego el papel tan importante del chequeo preventivo, doctor Bonilla, porque cuando uno se pone a pensar de cómo hago yo para saber si tengo hígado graso, a ver, ya yo tengo un número de la rifa, tengo más de 20 años, casi que repetido, casi que dobles 20. ¿Cómo hago yo para detectar a través del laboratorio al menos una señal que me lleve, me aproxime? ¿O es que existe un examen en donde yo digo, sí, mire, señor doctor de laboratorio Lavín, señora doctora, mire, yo quiero saber si tengo hígado graso, me hace un examen? No es así tan directo y tan fácil, ¿verdad? Detectarlo. ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde empiezo? No, no es tan sencillo, lamentablemente. En realidad es importante tal vez aclarar que una cantidad importante de los diagnósticos de hígado graso se dan a partir de un hallazgo de laboratorio en un análisis de rutina, o sea, que no fue pensado porque había alguna situación subyacente que le hiciera sospechar de una hepatopatía o un problema hepático. Entonces, tal vez una persona fue al laboratorio, tiene esta buena costumbre de realizar análisis o chequeos periódicos. Dentro de estos chequeos tuvo la buena idea de incluir alguna prueba que evalúa la función hepática. Esta prueba sale alterada y entonces hay alguna señal que le dice a esa persona, bueno, hay algo que está pasando con mi hígado. Entonces, esas señales que tal vez no fueron, que la persona no fue al laboratorio pensando en que tenía una alteración, porque lamentablemente muchos de estos casos de hígado graso empiezan de una forma completamente sintomática, o sea, la persona normalmente no tiene un síntoma claro, tal vez un poco de cansancio, algún poquito de dolor abdominal, pero no es una situación que lo guíe específicamente a pensar, bueno, yo tengo síntomas típicos de un hígado graso, ¿verdad? Entonces, se realiza un análisis de laboratorio y empezamos a notar algunas señales en algunas de las pruebas que miden la función hepática, y entonces a partir de ahí es donde el médico puede empezar a sospechar. Luego vamos a hablar de cuáles son todas las pruebas que pueden ser útiles, no solamente para que el médico se oriente en el diagnóstico del hígado graso, sino para que descarte otra serie de complicaciones hepáticas que pueden producir síntomas semejantes. Pero el laboratorio, sobre todo en análisis o en chequeos de rutina que incluyen pruebas hepáticas, puede empezar a ayudar en el diagnóstico y en la detección de esta situación. Qué complejo. Entonces, hablar de sintomatología es como que algo incierto, doctor, o en su experiencia, ¿se pueden puntualizar y hacer un ABC de síntomas? No, es muy difícil. Yo no puedo, o sea, no puedo tener con certeza, o sea, si se mete una basura en el ojo, yo sé que tengo una basura en el ojo. Okay, yo no puedo decir que hay algo que yo tenga específicamente que me traduzca a saber yo que tengo un hígado graso. ¿Qué me refiero con esto? O sea, a veces, como decía el doctor Bonilla, o sea, sí puedo sentir así, como a veces una molestecilla arriba en el hígado, o puedo sentirme cansado, pero son cosas realmente muy inespecíficas que cualquier otra cosa me la puede generar. A veces uno ni sabe dónde está el hígado, doctor. Las personas que no nos dedicamos a la salud decimos, me duele por aquí, por allá, ¿verdad? Qué difícil. Entonces ni siquiera eso es una buena guía. Es importantísimo que entendamos que antes el hígado graso ni siquiera le dábamos pelota, o sea, ni siquiera nos interesaba. O sea, además, las pruebas de función hepática eran una carajada como que rarísima, era como que se pedía como rarísimo. Hoy en día, más bien, nos damos cuenta que es algo básico, porque el hígado graso no es inocuo. Durante muchos años pensábamos que el hígado graso no producía nada, entonces, tiene hígado graso, tiene hígado graso. Y donde empezamos a entender hace 20 años la importancia de esto, hemos empezado, por ejemplo, a apoyarnos en algo que es muy objetivo, como son las pruebas de función hepática. ¿Por qué? Porque muchos diagnósticos iniciales se hacen también por ultrasonido. Una persona que se va y se hace un ultrasonido y le dicen, tiene hígado graso. ¿Ok? Tiene hígado graso grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. ¿Cuál es la trascendencia de que ese hígado esté graso 1, 2, 3 o 4? No es tan importante. ¿Por qué? Porque la interpretación de ese ultrasonido por parte de un radiólogo es muy subjetiva, mientras que las pruebas de laboratorio son total y completamente objetivas. Entonces, para nosotros poder definir cómo está el hígado de esa persona, qué está haciendo, el uso de estos exámenes de laboratorio son claves porque nos ayudan tanto en el diagnóstico como en el tratamiento y como en el seguimiento de cómo vamos a evolucionar con ese paciente. Y como mencionaba el doctor Bonilla, para nosotros es clave que ese paciente, cuando llega por primera vez a donde nosotros y nos dice, tengo esto y tengo esta alteración en las pruebas de función hepática, poder descartar otras causas. ¿Por qué? Porque el hígado no solo por grasa se puede inflamar. Hay miles de causas, hepatitis virales, autoinmunes, metabólicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Factor hereditario puede ser una causa? ¿Y qué tanto incide o qué papel juega? Y pienso incluso en población infantil, que no se mencionan los datos que inicialmente compartimos. Eso es un tema súper interesante y tal vez lo más interesante de la parte genética es
que si en mi familia hay historia de problemas hepáticos o en mi familia hay historia de obesidad o de sobrepeso, yo voy a tener mayor propensidad a tener eso. ¿Okay? Entonces, si yo soy más propenso a tener sobrepeso o en mi familia hay historia de que mi tía o mi abuelita o alguien no fue tomador y murió de una cirrosis, con más razón se me tiene que prender a mí el bombillo de que algo puede estar pasando en mi hígado. Porque sí, no se hereda el hígado graso, se hereda la susceptibilidad que tiene, o sea, o la propensidad que tiene ese hígado a sufrir con la grasa o con alguna otra noxa, o sea, con alguna otra cosa que vaya a atacar el hígado, dependiendo de lo que sea. Entonces sí es muy hereditario. Y en los niños se ha vuelto todavía más importante. ¿Por qué? Porque, de nuevo, antes no hablábamos de obesidad infantil, ¿okay? Y a pesar de que yo no soy pediatra, la obesidad infantil era un problema, o sea, muy raro hace muchos años. ¿Por qué? Porque los chiquitos lo que pasaban era subiéndose en los árboles y andando en bicicleta, etcétera, etcétera. Hoy en día tenemos chiquitos que lo que pasan es viendo televisión, conectados en un celular o en un aparato electrónico. Y entonces la obesidad infantil ha venido en aumento. Con ese aumento de enfermedad de obesidad infantil ha venido un aumento en el hígado graso infantil y en la inflamación de ese hígado graso infantil. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Nosotros antes veíamos, o sea, o veíamos pacientes con cirrosis por hígado graso a los 50, a los 45 o a los 60 años, y hoy en día estamos viendo pacientes de 20 años o de 25 años que ya están desarrollando cirrosis porque tienen un hígado graso inflamado desde que tenían 12 o 13 años. Y entonces ya cuando llegan a los 25 estamos en un paciente cirrótico. Yo aquí en los datos que tengo también, doctor, tengo, por ejemplo, que hay personas que pueden presentar, bueno, hinchazón abdominal, eso tal vez es más perceptible, pero por ejemplo, vasos sanguíneos agrandados, dice justo debajo de la superficie de la piel, eso tal vez es difícil de notar, pero otras señas, como por ejemplo palmas rojas, o el típico color amarillento en la piel y en los ojos, que es muy típico de los bebés, ¿verdad? Ya cuando uno logra detectar con facilidad este tipo de síntomas, ¿está en un grado qué? Ya llegó, ya está perdiendo 7-0 el partido y ya está en el último minuto de reposición. Ese 7-0 y su camisa roja me recordó el Mundial y el partido de España, no hablemos de ese asunto, pero bueno, sí, estamos mal entonces. ¿A qué me refiero con eso? Al ser una enfermedad silente y si yo no la encuentro a tiempo, esto lo que va a hacer es ir progresando en el tiempo. Ajá. Y eventualmente cuando yo progrese a una cirrosis, la cirrosis en sí es un problema donde el hígado se llena de cicatrices y es un hígado que está lleno de cicatrices. Yo tengo cirrosis compensada y cirrosis descompensada. ¿Okay? Una cirrosis compensada es un paciente que camina por la calle con una cirrosis, pero no tiene nada, no tiene síntomas, no sabe, no se ha dado cuenta y anda caminando por la calle y si no se hace exámenes, no va a saber que tiene absolutamente nada. Cuando ya esa cirrosis se descompensa, entonces ahí tenemos dos grandes grupos de descompensación. Tenemos una cosa que se llama un síndrome de insuficiencia hepática y un síndrome de hipertensión portal. Hijo de pucha, ¿eso qué significa y cómo se come? ¿Okay? La insuficiencia hepática es cuando ese hígado deja de funcionar y ya no hay suficientes células dentro de ese hígado para que hagan el trabajo del hígado. Entonces es donde yo empiezo a tener manifestaciones como me pongo amarillo, o sea, ya me pongo ictérico, ¿okay? Que es lo mismo que ve uno en los bebés, o sea, los bebés es por otra causa totalmente diferente, claro. Pero es donde yo me empiezo a poner ictérico, donde yo empiezo a perderme de la cabeza porque me empiezo a llenar de amonio y entonces no logro hacer las cosas bien y empiezo a tener diferentes manifestaciones. Se me hinchan los tobillos, se me puede llenar de agua la panza y empezamos a tener lo que llamamos, que eso se llaman estigmas de hepatopatía crónica. O sea, son las cosas que uno como médico busca para tratar de saber si esa persona tiene o no tiene cirrosis. Y empezamos a ver entonces también las manifestaciones de la hipertensión portal. ¿Qué es eso? Lo que se llama circulación colateral, que se ven vasitos aquí, pueden tener ginecomastia, pierden el vello axilar. O sea, hay un montón de manifestaciones ya cuando estamos en una cirrosis. Y ya eso lo que nos indica es que estamos en un estadio ya muy avanzado de la enfermedad y ya lo que tenemos que hacer en ese caso ya es tratar de preservar y salvar la mayor cantidad de hígado que podamos para que esta persona nos dure la mayor cantidad de tiempo posible. Bueno, pues estamos intentando acercarlos a ustedes a algo que nos interesa muchísimo que podamos prevenir, la enfermedad hepática. Por eso les agradecemos que nos acompañen en este episodio de Citas con tu Salud. Estamos con una compañía muy grata, dos especialistas que hoy nos permiten evacuar ciertas consultas y que nos encanta poderles también compartir a ustedes todas esas respuestas, porque en este caso el doctor Alejandro Cañas pues
y su especialidad en gastroenterología nos permite con mucha propiedad abordar estos temas y por supuesto siempre el acompañamiento del representante de Laboratorios Lavín, el doctor Bonilla, quien siempre muy amablemente nos dice cómo, a través de cuáles exámenes, poder llegar a la detección de ciertas enfermedades. Pero entonces les quiero hacer un anuncio muy importante y es que ahora no solo nos pueden ver en distintas plataformas, sino que ustedes pueden acercarse a cualquier laboratorio Lavín. Y ya sabemos que hay en todo el país, en cada rinconcito donde volvemos a ver, hay un laboratorio Lavín. Resulta que durante este mes de julio ustedes pueden encontrar un paquete muy especial con un 25% de descuento, precisamente enfocado en acercarnos en un eventual diagnóstico o un simple control preventivo de esta enfermedad hepática. Bueno, ustedes pueden preguntar en línea también por ese paquete que se llama Control Lavín Hepático Platinum. Hay un 25% de descuento durante este mes de julio. Si lo hacen online o lo quieren adquirir vía web, entonces pueden ingresar a lavinlab.com. Eso sí, tienen que utilizar un código muy sencillo que ya les voy a indicar para que ustedes puedan obtener este descuento. El código es Salud en Julio. Así de fácil van a poder ustedes obtener este precio especial, un 25% de descuento en estos exámenes que nos van a permitir llegar al control y si tenemos algo extraño, pues poderlo detectar para darle el debido seguimiento. Así es que también les invitamos a que dejen sus consultas aquí en esta transmisión y que nos puedan acercar a eso que ustedes necesitan y poder ir formulando próximas entrevistas para ustedes con temas que pueden ser de su interés o, por qué no, retomar el que hoy estamos abordando. Bueno, dicho todo lo que ya ustedes nos han compartido, que creo que es pues, bastante valioso, quisiera yo ahora enfocarme en el tema de cómo obtener un diagnóstico de hígado graso. Ya dijimos que no es tan sencillo, ¿verdad? Como llegarle directo al punto. Pero si las personas que nos ven ahorita no habían ni siquiera pensado en ese tema, o como yo, que yo digo, ay, ¿qué voy a tener yo hígado graso? Yo soy flaquilla, como bien, hago algo de ejercicio. Pero hablemos de esas trampas que a veces nos impiden llegar a ese diagnóstico. Entonces, ¿una persona con obesidad automáticamente tiene hígado graso, doctor? En su mayoría sí. Es muy raro que una persona con sobrepeso no tenga hígado graso, porque como les dije, se engordan por fuera, se engordan por dentro. ¿Ok? ¿Cómo estable? Pero también hay los flacos gordos también, como decimos nosotros. Exacto, que esa es la otra pregunta. ¿Un flaquito o una flaquita? Exactamente, que no Entonces, es... ¿se libra de eso? No necesariamente. Okay. Ojalá que no sea saludable, ojalá que coma mal, ojalá que no haga ejercicio. Entonces, así es como usualmente los podemos ver. ¿Cómo lo diagnosticamos? Hay diferentes maneras de detectarlo. Una es, efectivamente, en un examen físico, viendo un paciente, le toca a uno el hígado y el hígado se nota crecido. Pero las dos maneras más comunes es, una, va a ser por imágenes, o sea, vamos a hacer un ultrasonido y entonces en el ultrasonido le dicen, mira, se ve el hígado graso. Eso es lo más común. Hay otras modalidades como tomografía, como resonancia magnética, que también se ve cuando las personas se lo hacen por alguna otra causa, pero lo más común es que sea un ultrasonido porque es un examen mucho más accesible y mucho más sencillo. Y la otra es, como comentaba el doctor Bonilla, me fui a hacer un chequeo y me salieron alteradas las pruebas de función hepática. Híjole, ahora sí, ¿qué hago? ¿Qué significa? Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver a esa persona para evaluarla de una forma objetiva, qué es lo que tiene, cuál es claramente la causa de por qué tiene esto alterado y qué vamos a hacer de ahí en adelante. Pongámosle pausa ahí entonces para que el doctor Bonilla nos diga cuál es el primer examen, doctor. Y ya que les di la buena noticia del 25% de descuento durante el mes de julio, entonces que ya uno diga, agendo de una vez para poder ir a hacerme ese primer chequeo que me va a permitir caminar en esa vía, ¿verdad? Hacia un posible diagnóstico que ojalá no dé positivo o no nos alarme mucho. Claro. Bueno, el laboratorio en realidad tiene varias herramientas que permiten evaluar la función hepática. Hay un grupo de pruebas que permiten detectar si hay daño en las células hepáticas o alteración en la función del hígado. Entonces, tal vez uno de los marcadores con los cuales empezamos para hacer un diagnóstico de alguna hepatopatía es una prueba que se llama transaminasas. ¿Okay? La prueba de transaminasas son unas pruebas, las transaminasas son unas sustancias, son unas enzimas que cuando las células hepáticas se inflaman, como mencionó hace un rato el doctor, liberan su contenido y las transaminasas están dentro de la célula, salen a torrente sanguíneo y entonces nosotros podemos encontrar esta elevación en la concentración, en la actividad sérica de las enzimas en la muestra de sangre, ¿verdad? Entonces, ahora,
las transaminasas, como decíamos hace un rato, no son una prueba que es diagnóstico específico de un hígado graso, sino que es una prueba que permite detectar que el hígado está sufriendo por alguna razón. ¿Ok? Entonces ahí encontramos otra serie de análisis de laboratorio que vienen a complementar esta información para orientar al médico cuál puede ser la causa de estas alteraciones. Cuando encontramos las transaminasas elevadas hay que ver, bueno, qué tan altas están, porque hay algunas condiciones que producen elevaciones marginales y hay otras condiciones que producen elevaciones muchísimo más grandes. Por ejemplo, cuando una persona tiene una hepatitis viral, normalmente encontramos las transaminasas en miles de miles, ¿verdad? Entonces son valores muy alterados. Generalmente en las personas que están empezando con un hígado graso, cuando hay digamos, un nivel de inflamación no tan importante, el nivel de elevación de las transaminasas no es tan elevado. Se pueden elevar el doble, el triple, pero tal vez no llegan a niveles tan escandalosos como otras condiciones. Entonces, estas transaminasas son tal vez una de las herramientas iniciales que deberíamos utilizar para hacer diagnóstico de alguna alteración hepática. Salieron altas las transaminasas. Bueno, el médico podrá utilizar otra serie de análisis dentro de los que se incluyen fosfatasa alcalina, gamma-glutamil transpeptidasa, para irse orientando de por dónde puede estar el problema. Si es un problema exclusivamente hepático, si es un problema que puede tener componentes de otros órganos, si puede ser una situación, digamos, infecciosa, por ejemplo, como una hepatitis. Y encontramos otras pruebas funcionales como el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina, los niveles de proteínas y albúmina, las bilirrubinas, que son las que producen este pigmento amarillo de la piel, que normalmente se elevan ya cuando hay un daño un poquito más severo. Entonces, todas estas pruebas que le acabo de mencionar son parte de este paquete que estamos promocionando en este mes y que no solamente le da al médico las herramientas para empezar a orientarse acerca de un posible diagnóstico, sino también para descartar algunas otras condiciones que son importantes y que pueden afectar el hígado. Teniendo en cuenta entonces ya el primer paso, que es este examen, ¿verdad? Que con una muestrita de sangre ya logramos todo eso, doctor. ¿O cuál es la muestra que ustedes necesitan? ¿Cuál es el examen que se tiene que hacer el paciente para ir al siguiente paso que ya le compete al especialista? Claramente, bueno, en realidad estos análisis se hacen a partir de una muestra de sangre. Las pruebas del perfil hepático no requieren necesariamente que haya un ayuno. Sin embargo, normalmente cuando el médico puede sospechar, digamos, de un cuadro de hígado graso, puede ser que necesite alguna información adicional del paciente. Por ejemplo, si este paciente tiene síndrome metabólico, si este paciente tiene resistencia a la insulina. Entonces puede ser que nos solicite algunos exámenes que le permitan tener un panorama muchísimo más completo. Por ejemplo, nos puede pedir un análisis de lípidos para saber si los triglicéridos están altos, si el colesterol está alto, si el colesterol bueno está bajo. Nos puede pedir un examen de glicemia, nos puede pedir un examen de insulina, en cuyo caso entonces sí necesitamos que el paciente llegue en ayunas, pero depende un poco de la información que necesite el médico para llegar a este diagnóstico. Cuando hablamos de pruebas específicamente hepáticas, una muestra de sangre que no es necesario tomar en ayunas nos generará un resultado en 2 o 3 horas que puede orientar ya al médico acerca de un posible diagnóstico de alguna enfermedad hepática. Perfecto. Entonces, doctor, ahora ya, usted con el examen de laboratorio en mano, lo interpreta, lo traduce para nosotros que no conocemos de estos términos y de estos detalles. ¿Qué sigue una vez que se detecta alguna alteración? Okay. Lo primero que tratamos de llegar es a establecer un diagnóstico claro. Entonces, necesitamos encontrar si esto efectivamente es hígado graso o no, o si hay alguna otra causa. Como decía el doctor, o sea, usualmente vemos transaminasas, vemos niveles de transaminasas, vemos predominancia. Hay 2 tipos de transaminasas, entonces dependiendo de cómo estén una con respecto a la otra, nos da mucha información. Si necesitamos más exámenes, a veces necesitamos pedir cosas para descartar hepatitis autoinmune, enfermedades metabólicas, enfermedad de Wilson, hepatitis virales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una vez que llegamos y digamos establecimos el diagnóstico de que usted tiene un hígado graso y que tiene un hígado graso inflamado, entonces ahí sí entramos en un tratamiento para esto. Y es un tratamiento que consta de 3 pilares que son muy importantes. Los 2, que siempre son los 2 más difíciles, tocan al paciente, y el tercero, que es el que nos toca a nosotros, es el más sencillo. Los 2 más complicados es el paciente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer dieta y ejercicio. ¿Por qué? Porque sabemos hoy en día que el lograr perder peso, el lograr hacer ejercicio, eso es lo que va eventualmente a hacer que ese hígado consuma esa grasa. Yo no puedo tomar un medicamento que coja la grasa del hígado y se la lleve para otro lado. No existe. O sea, recordemos que la ley de conservación de las masas dicen que la masa no se destruye ni se crea, sino solo se transforma. Yo no puedo coger la grasa del hígado y orinarla. O sea,
sino que le quitaría la grasa del brazo. Imagínese que nos quitara la grasa de la pancita. O sea, sería fenomenal un medicamento que hiciera eso. No existe. La única manera es que yo la gaste. ¿Y cómo la gasto? Comiendo bien y haciendo más. ¿Okay? Es una fórmula matemática. A fin de cuentas, tiene que entrar menos energía de la que sale. Entonces, o me pongo a hacer más o me pongo a comer menos. Y eso es lo que eventualmente moviliza esa grasa y logra que al disminuir la cantidad de grasa que ya está en el hígado, esas transaminasas vuelvan a los niveles normales, desaparezca la inflamación que está en ese hígado y esa persona esté muy bien. Una cosa que es importante que ahora que oí al doctor hablando de las transaminasas es que si yo estoy gordito y yo hoy me hago un examen de sangre hoy y esas transaminasas están normales, eso no significa que ya ahora ya estoy perfecto y no tengo que hacer absolutamente nada de aquí en adelante. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que hoy estoy bien. Eso no significa que mañana se me puede inflamar o la semana que sigue se me puede inflamar el hígado. Entonces, mientras que yo esté con el hígado graso, es como dormir con la pistola cargada debajo de la almohada. Dios mío. En cualquier momento se me puede disparar. Entonces, esa persona es la que les pedimos que ojalá se esté controlando cada 3 o cada 6 meses para saber si eventualmente genera inflamación, para saber si al presentar la inflamación entonces requiere tratamiento o no. Y bueno, con esto, claro, hoy antes de iniciar, nosotros, el doctor Bonilla y yo conversábamos un poco generalidad del tema y yo le decía al doctor que yo veo que es como una escalera de 5 peldaños. La primera es donde tenés un hígado con 0 grasa, lo ideal, lo perfecto. El segundo escalón, hay algo de grasa, que digamos, todavía ahí no hay nada de qué preocuparse, diríamos, o no mucho de qué preocuparse, ¿verdad? O comenzar por lo menos a ver qué está pasando, por qué tengo algo de grasa. Otro peldaño, tener mucha grasa y después aquella palabrilla tramposa, doctora, a ver si la digo bien, la de la esteatosis hepática, ¿verdad? Que es lo previo a la cirrosis, que ya en la cirrosis, decíamos, es cuando se toca fondo, pese a que está en un peldaño ya más arriba. Si ordenáramos ese escalón, usted nos lo prueba, doctor, como para entenderlo de una manera un poco más gráfica, decir, ok, ¿en cuál de estos peldaños estoy y qué debo hacer en aras de revertir un poquito el proceso y pues que no avance más, no pase más? Se lo voy a poner más complicado, Natalia, porque esteatosis hepática es cualquier grasa en el hígado, leve, moderado, severa. Ok, o sea, ya hay alarmas encendidas. Entonces, con cualquier paciente que tenga leve, moderado, severo, ya sabemos que tenemos grasa en el hígado. Ok, porque yo tenga leve no significa que esté mejor que uno que tenga severo. ¿Ok? Porque la cantidad de grasa no define el comportamiento de cómo ese hígado se va a comportar. ¿A qué me refiero con eso? Hay gente que tiene una esteatosis leve, o sea, tiene poquita grasa, pero mucha inflamación. O gente que tiene muchísima grasa y no tiene inflamación. Entonces, que me digan la cantidad de grasa que yo tengo no es, o sea, no traduce, o sea, no es representativo de lo que realmente puede ser que esté sucediendo. Por eso utilizamos exámenes de laboratorio y usamos otras cosas para nosotros realmente saber en una forma objetiva qué es lo que está sucediendo con ese hígado. ¿Cada cuánto entonces, doctor, debería yo de hacerme un chequeo? Bueno, en condiciones normales, si no tenemos un historial previo, una vez por año es una medida sana para evaluar. Acordémonos lo que dijo el doctor hace un rato. Antes hablábamos de hígado graso en adultos, hablamos de cirrosis en personas de 40 para arriba y ahora estamos viendo que cada vez esta condición se va yendo más hacia edades tempranas. Entonces, aquella idea preconcebida de que los análisis de rutina para niños eran el hemograma, el examen de orina y las heces, ya está variando. Ya tenemos que considerar estos niños sedentarios, estos niños que están desarrollando obesidad, que tenemos que evaluar cómo están sus lípidos, que tenemos que evaluar cómo está su glucosa y ahora tenemos que saber también cómo está su hígado porque pueden estar desarrollando este tipo de condiciones. Claramente, si ya se empieza a sospechar clínicamente o a partir de los análisis de laboratorio de que puede haber una alteración hepática, la frecuencia la determinará el médico y obviamente va a ser un poco más corta a medida que quiera evaluar qué tan bien está respondiendo el paciente a la terapia, a los cambios en la dieta y en el ejercicio que ese paciente vaya implementando. Muy bien. Bueno, pues hablemos ahora entonces de la prevención. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos con los hábitos del tico, de la copita de vino todas las noches, de la cervecita el fin de semana? ¿Verdad? Si bien es cierto, como bien lo dijimos al inicio, no está necesariamente ligado un hígado graso al consumo de alcohol, pues es como que una posibilidad que un numerito más de la rifa, dice uno. Hablemos de la prevención en estos términos de la cultura costarricense. Doctor, ¿por dónde empezamos a prevenir entonces un hígado graso? Lo primero que tenemos que tener claro es que existe, ¿okay? Y tener conciencia de que existe, y que si yo tengo sobrepeso,
una posibilidad real es que pueda tener inflamación. Si ya tengo sobrepeso, métaselo en la cabeza mejor de que usted tiene hígado graso. ¿Ok? Entonces, tomemos cartas en el asunto. El agregarle factores que me molesten, alcohol, la hamburguesa del fin de semana, el no hacer ejercicio, etcétera, etcétera, todo eso nos pone peor. Y qué cansado, yo siempre digo a los pacientes que cansado que los doctores siempre recomendamos lo mismo, pero es muy importante el estilo de vida saludable. ¿Qué me refiero con eso? Está bien que yo peque ocasionalmente, o sea, si yo me como un chifrijo una vez al mes, probablemente no pasa nada. Si me tomo una cervecita una vez al mes, no pasa nada. Pero cuando yo empiezo a tomar cervecita todos los días, o cuando el fin de semana me tomo, las acumulo la de la semana y me tomo 6 o 7 cervezas en el fin de semana, y entonces como mal, digo, me porto bien de lunes a jueves, pero viernes, sábado y domingo me porto como un quebrado, no puedo decir que el que peca y reza empata. ¿Por qué? Porque realmente ya ahí estoy pasando la factura y estoy haciendo las cosas en una manera muy desordenada. Y entonces, ¿qué necesito yo? Yo necesito que las personas se pongan a comer bien. Y es una cosa de moderación. O sea, a veces comer bien no es una cosa tan difícil como suena. Simplemente es una cosa de moderación. Y tengo que moderar en la manera en que yo como. ¿Ok? Y tengo que hacer algo de ejercicio. Todos estamos cansados, todos tenemos falta de tiempo, pero a ninguno nos cuesta que después de comer, en lugar de acostarnos, ¿okay?, por lo menos salga a darle 3 vueltas a la manzana. Camine un poquito, se ventea un poco, no se siente a ver televisión y eso le puede ayudar a ir estableciendo mejores patrones para eventualmente tener muchísima más salud en todo aspecto, porque recordemos que la dieta y el ejercicio nos va a ayudar en la parte hepática, en la parte cardiovascular, en la parte cerebral, o sea, en la parte endocrinológica. Son muchísimos los beneficios que esto nos va a dar en el día a día. Quitémosle los paños a esa caminadora que compraron en la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Que ya estuvieron muy de moda. En muchas casas, de verdad, se llenaron de este tipo de artefactos que tal vez ya los dejamos un poquillo de lado. Y son buenísimos para guindar la ropa. O sea, yo siempre digo que la mayoría de la gente que compra estas cosas, lo que hacen es guindar la ropa. O sea, pero no guindemos la ropa, quitémosla de ahí y usémoslas. Porque también hay un factor, ¿verdad? El que no quiere hacer ejercicio encuentra cualquier excusa. Ahora que llega el invierno, que ya estamos con los aguaceros, ¿cómo voy a salir en la noche? Que me asaltan. Está bien, es una realidad. Pero pues podemos hacer ese esfuercito de la caminadora, si la tenemos en casa, si no, ¿por qué no pensar en comprar una? Y de verdad, unos minutitos que uno puede hacer la digestión ahí caminando, leyendo, viendo algo, bueno, pues puede marcar la diferencia. A nivel de exámenes, doctor, entonces, en este marco de la prevención y del diagnóstico, tal vez una recapitulación de qué debemos hacer y cómo Laboratorios Lavín siempre nos va a ayudar para llegar a ese bonito diagnóstico que queremos, y es que estamos bien. Bueno, ¿qué debemos hacer? En realidad trasciende un poco el papel del laboratorio. De alguna forma lo acaba de adelantar el doctor. Es un hábito de vida, es una cultura de medicina preventiva, de cuidarse, de quererse, en la cual no solamente una buena alimentación y un estilo de vida saludable, sino esa prevención de poder hacernos análisis periódicamente a nosotros, a nuestras familias, para detectar alteraciones hepáticas y alteraciones de cualquier naturaleza. Muchos de los diagnósticos se hacen a partir de situaciones que no fueron previstas en un análisis de rutina. Entonces, la idea de que volvamos a retomar, ya pasó el COVID, ya estamos con esa parte de nuestra vida un poco controlada, volvamos a tomar esta idea de que podemos tener control de nuestra salud por medio de una cultura de visita al médico periódica, una cultura de análisis de laboratorio periódico. Yo creo que es uno de los mensajes que debemos dejar aquí para que la gente vuelva a apropiarse de las maneras en cómo tener una calidad integral mejor de su salud. Bueno, antes de cerrar, queremos reiterar el agradecimiento por quienes nos están acompañando. Recordarles que les invitamos siempre a compartir esta transmisión, porque si bien es cierto, tal vez no soy un paciente que tiene necesariamente la enfermedad hepática, puedo conocer a alguien que sí, o algunas personas que me siguen en mis redes sociales de repente pueden encontrar algo muy interesante en esta plática que hoy estamos teniendo. Así es que les invitamos a que compartan esto en sus distintas redes sociales. Ahora, enhorabuena, en esta bonita etapa que estamos viviendo de Citas con tu Salud, podemos estar al alcance de muchas plataformas. Estamos en Facebook, en Instagram, tenemos ahora podcast, pueden vernos en YouTube, así que les invitamos a que compartan, hagan spam de esto que es positivo y que tiene un contenido muy valioso. También quiero recordarles el control Lavín Hepático Platinum.
Esto es un paquete de exámenes que le pueden a usted acercar al diagnóstico de lo que hoy hemos estado conversando y que durante este mes de julio tiene un 25% de descuento, tanto en cada uno de los laboratorios físicos que ustedes ven en cualquier rinconcito del país, o también lo pueden hacer a través de lavinlab.com. Ingresan y pues solicitan cuál es el precio. Ustedes dicen que quieren ese 25% de descuento, lo hacen con el código Salud en Julio y entonces así de fácil ustedes pueden obtener este descuento. Déjennos también sus consultas, sus inquietudes, no solo de este tema. Yo sé que los chicos y chicas del Laboratorio de Lavin van a estar dándole seguimiento posterior a esta entrevista para que pues alguna de las dudas que ustedes tengan se les pueda aclarar por nuestras distintas vías. Por ahora, yo quiero cerrar esto agradeciéndole muchísimo, doctor, en su calidad de gastroenterólogo y hepatólogo. Él es el doctor Alejandro Cañas Cota, para que lo tengan ahí, le sigan la pista, para que cuando tengan ese examen en mano del Laboratorio de Lavin, lo busquen para que él les haga su interpretación y diagnóstico. Agradecerle, doctor, su valioso tiempo, sus conocimientos y si quiere hacer usted un cierre. Este es el momento. Nada oportuno. más, seamos conscientes de que esto es una de las nuevas epidemias que hay. La obesidad es la epidemia del siglo XXI y es de las cosas que más cuidado tenemos que tener. Por favor, el estilo de vida saludable, el comer bien, el hacer ejercicio, de verdad que es el mejor tiquete que usted puede tener para tener una vida saludable. Maravilloso. Bueno, y agradecer también, por supuesto, como siempre, al doctor Alberto Bonilla, director técnico del Laboratorio Lavin, reiterándoles que los estamos esperando con los brazos abiertos, ¿verdad? Y con una agujita, pero es una pinchadita que nos puede cambiar la vida, ¿sí o no? Sí, claro, no, en realidad ya eso de la pinchadita ya todo el mundo sabe que no es algo del otro mundo. Y no, invitar a la gente que nos sigue por las diferentes plataformas a que nos retroalimenten con los temas que quieran que evaluemos acá. En realidad estamos interesados en compartir información, en que la gente, como le dije hace un rato, tome un poquito el control de su salud, que nos haga llegar qué cosas le inquietan acerca de su salud, para que nosotros busquemos personas de la calidad del doctor que vengan a abrir estos espacios de enseñanza, de educación y mejorar en realidad la salud de la población. Perfecto. Pues dicho todo esto, gracias nuevamente a ustedes, doctores, y a ustedes por habernos acompañado una vez más en este espacio tan valioso, Citas con tu Salud. Nos vemos la próxima.